Bienvenidas, bienvenidos. Hoy me gustaría hablar de la parte psicológica de este arte, que es lo mismo, me parece, en cualquier otra actividad que emprendamos. Me parece que el aspecto psicológico es el que va a determinar cuán lejos vamos a poder llegar dentro de esa actividad. Tal vez muchísimo más que el talento que podamos tener para avanzar en esa actividad. Así que lo que vamos a tratar hoy es la ilusión. ¿Qué es esto de la ilusión? Es que muchas veces creemos que estamos haciendo algo que en realidad no estamos haciendo, o creemos que estamos haciendo algo de una forma, pero no lo estamos haciendo de esa forma. Por ejemplo, algo bastante raro que me pasó a mí es que en un momento me di cuenta que la idea de donde yo tenía mi pie no era realmente donde tenía mi pie. O sea, yo pensaba que mi pie estaba así, cuando en realidad mi pie estaba así. Esto lo pueden probar, por ejemplo, cerrando los ojos, caminando un poco, y deteniéndose y fijándose en qué dirección está apuntando mi pie. Y ahí se van a dar cuenta que muchas veces, si bien creo que tengo el pie acá, lo tengo acá. O sea que mi idea de la realidad no es exactamente lo que está pasando. Muchas veces como profesores vemos alumnos que después de que mostramos algo, están haciendo algo completamente distinto, convencidos de que están haciendo lo que nosotros mostramos. Entonces, esta confusión, ¿no? Esto de estar dentro de una realidad que es una fantasía nuestra, es bastante peligroso y creo que es nos detiene bastante a la hora de aprender rápidamente, de aprender efectivamente. Porque nosotros queremos hacer, se supone que un profesor nos va a decir cuáles son las etapas, cuáles son los pasos en esta escalera de ir subiendo en un determinado arte. Entonces, si nosotros no tenemos este primer escalón, por ahí no se puede subir al segundo. Y si nosotros creemos que lo tenemos, pero en realidad no lo tenemos, bueno, eso es un problema. Así que el concepto de la ilusión, la idea del video es tratar de encontrar formas de comprobar si lo que estamos haciendo es realmente lo que pensamos que estamos haciendo, ¿no? Esto va para toda la vida, ¿no? En general, tratar de llevar nuestra idea de lo que estamos haciendo o de lo que somos a la idea, al consenso que tiene por ahí la gente a nuestro alrededor acerca de lo que nosotros somos, ¿no? O de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces una de las formas, tal vez la más fácil gracias a la tecnología, gracias al video, es filmarse uno mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los profesores estar en una clase y repetirle a una persona muchas veces tal vez esto lo podrías hacer de esta otra forma, tal vez sería mejor, y que la persona nos diga sí, 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 y que lo siga haciendo exactamente como lo estaba haciendo. Entonces por ahí agarramos el teléfono, lo filmamos y vamos y le decimos, mira, esto lo estás haciendo así, ¿ves? ¡Oh! Como que esa persona no sabía, o sea, esa persona pensaba por ahí, por un ejemplo, la persona está bailando así, ¿no? Entonces vos le decís, bueno, un poquito más derecho, por ahí se ven las cosas mejor. Sí, 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 sigue bailando así. O por ahí hace así. Entonces cuando ve que realmente si estuviese así, la cosa se vería un poquito mejor, ahí empieza a tratar de trabajar en eso. Entonces empieza a mejorar. Entonces la idea de llevar nuestra idea de nosotros lo más cerca de la realidad que sea posible, bueno, es muy importante, creo, a la hora de avanzar
rápidamente y efectivamente en cualquier actividad. Bueno, eso fue todo. Gracias por mirar y voy a seguir tratando otros temas que tienen que ver con lo psicológico. El primero que quería tratar era este, de la ilusión. Tenemos que tratar de reducir la cantidad de ilusiones que tenemos sobre las cosas que hacemos, ¿no? Y la única forma es controlar. Tenemos que anotar, tenemos que grabar, tiene que haber un registro de lo que nosotros hacemos para poder estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que pensamos que estamos haciendo y no una ilusión en nuestra cabeza, ¿eh? Así que bueno, eso es todo. Gracias por mirar. Chao.